Hola, que Dios bendiga a todas las familias y le damos gracias a Dios por los días que nosotros estamos viviendo, días de los cuales su fuerza, su misericordia y su gracia nos sostienen. Y hoy nosotros vamos a estudiar sobre la resurrección. El tema que vamos a abordar es un tema muy polémico, de los cuales vemos nosotros a lo largo de los años que las personas celebran la Semana Santa, concurren a los lugares, exaltan el nombre de Jesucristo, pero cuando les dicen que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador, dicen no, yo tengo mi religión. Hoy te vengo a decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la que nos separa de todas las religiones del mundo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un beneficio para todo aquel que cree y le recibe como su Salvador y el Señor de su vida. Nosotros vemos este ejemplo del famoso presidente de Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, del cual abolió la esclavitud. Pero muchos de los historiadores cuentan que hombres y mujeres no se dieron por enterados de que ya eran libres, por cuanto ya había una declaración de libertad. Pero ¿por qué no se dieron por enterados? Porque no sabían leer ni escribir. Y hay muchas personas que han recibido a Cristo, pero no escudriñan la palabra de Dios. No les gusta leer y menos estudiar el mensaje de salvación. Pero hoy Dios nos beneficia a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros conocer el propósito que Dios tiene, el beneficio que nosotros recibimos al que Jesucristo nos da por medio de la resurrección. Y vemos nosotros en el libro de Primera de Corintios, vamos a partir de este texto base, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al versículo 14. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Estas palabras de las cuales el apóstol Pablo se dirigía a los corintios, de los cuales estos hombres estaban siendo intrigados, estaban siendo influenciados por filosofías griegas y ellos no creían en la resurrección de cuerpo, no creían en la resurrección corporal. Pero el apóstol Pablo se levanta a declararles el poder de la resurrección. ¿Qué significa resurrección? ¿Qué significa resucitó? Es la victoria, el triunfo que Dios obtuvo en la cruz del Calvario. Dice, porque si no hay resurrección, les decía el apóstol Pablo, se dirigía a personas que estaban influenciadas por filosofías griegas, de los cuales ya no creían la resurrección. ¿Cuántos de ustedes vinieron al camino del Señor y creían que Jesús los iba a resucitar de los muertos, que Jesús era su Salvador, que Él perdonaba los pecados? Pero hoy ya no creen, por cuanto la Biblia enseña que en los últimos tiempos se levantará la apostasía y muchos negarán la fe, muchos negarán la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 5, y si Cristo no resucitó, enseñaba el apóstol Pablo, vana entonces es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, entonces en vano estamos predicando. Vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo se dirigía a un pueblo que estaba confundido, turbado por el concepto de la resurrección. Entonces, si ustedes, pueblo de Dios, si no creen a la resurrección, vano están predicando y vano están creyendo en el Hijo del Altísimo. Con este texto base, nosotros vamos a abordar el libro de Marcos capítulo 16, versículo 1 al verso 8. Los evangelios nos enseñan la muerte y la resurrección de nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Salvador murió al lado de criminales. Muchas personas dicen, Dios no me puede transformar, yo no puedo cambiar.
Dios no tiene el poder para cambiar a un asesino, Dios no tiene el poder para cambiar a un narcotraficante, Dios no tiene el poder para sanar a un enfermo. Déjame decirte que estás engañado y estás engañada. Dios tiene el poder para cambiar a un criminal, para cambiar a un narcotraficante, a un homosexual, a una lesbiana. Dios tiene el poder para restaurar vidas porque Él es el diseñador de nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de resurrección, hablamos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo para el mundo entero. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Jesús muere al lado de criminales, pero uno de esos criminales, uno de esos que habían violado la ley terrenal y la ley divina, lo reconoció como Señor. Y el Señor le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, inmediatamente nosotros somos beneficiados de estar en las moradas celestiales. Ahora, cuando pasó el día de reposo, pasa el día de reposo, ¿quiénes son nombradas aquí en el libro de Marcos 16? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Qué hicieron estas mujeres? Compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Los judíos tenían la costumbre de ungir a sus muertos por una expresión de amor, para que el cuerpo no se descomponga y no tenga olor putrefacto. Por eso el cuerpo era ungido con especies aromáticas. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser ungido por tres mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Estas mujeres invirtieron su dinero, compraron especies aromáticas, lo amaban, a pesar de que Jesús ya había muerto, a pesar de que Jesús ya estaba en el sepulcro. Dice verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Para los judíos el primer día de la semana es domingo. Ahora dice, y muy de mañana, se levantaron muy temprano, aprovecharon la mañana para poder estar cerca del maestro y ungirle su cuerpo. Estas mujeres, a pesar de que el cuerpo del maestro literalmente estaba muerto, pero ellas cuidaban de su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuidaremos al cuerpo de Cristo? ¿Cuidaremos y nos preocuparemos por los hermanos que Cristo los ganó a precio de sangre? Imaginémonos estas mujeres preocupadas, levantándose muy de temprano, poniendo su alarma para las 3 estar yéndose unidas al sepulcro a poder ungir el cuerpo del maestro. Dice, verso 3, pero decían entre sí, iban dialogando en el camino, iban comentando. ¿Cuál era el diálogo? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era su preocupación. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Recordemos que los miembros del Sanedrín le pidieron a Poncio Pilato de que pusiera una piedra en el sepulcro, pusiera guardas y la piedra fuese sellada con el sello del Imperio Romano. Estas mujeres estaban preocupadas, la piedra era pesada, la piedra era grande, pero ellas no le obstaculizaban esa piedra del cual José de Arimatea y con Nicodemo, de los cuales le pidieron a Poncio Pilato proteger la tumba del maestro. Estos hombres que eran muy reconocidos, hombres de los cuales eran fariseos, pero eran de la secreta, discípulos de la secreta de nuestro Señor
Jesucristo. No vemos aquí a sus discípulos, a los cuales Jesús estuvo con ellos en la cena, pero vemos aquí a los miembros del Sanedrín, preocupados de que la tumba del maestro estuviese protegida, porque el maestro declaró que al tercer día él iba a resucitar. Y estos hombres estaban sellando la tumba. Poncio Pilatos ordenó que se pusieran guardas romanos y toda la tumba de Jesús estuviese resguardada por los guardas romanos. Dice, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Era la preocupación de estas mujeres. Pero aunque la piedra estaba, aunque había un obstáculo para ellas llegar a la tumba del maestro, eso no las detenía. Dios te está llamando a lo largo de estas predicaciones, a lo largo de procesos, a lo largo de zarandeos, a lo largo de pruebas. Pero ¿cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es esa piedra? Para estas mujeres que iban a ungir el cuerpo de un muerto, la piedra no les fue obstáculo. Recordemos que cuando Lázaro estuvo en el sepulcro, la piedra para nuestro Señor Jesucristo no le fue obstáculo de levantar a su amigo Lázaro. Dio la orden que retiraran la piedra del sepulcro y Lázaro le dijo, levántate y sal del sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo se hallaba en la condición como estuvo Lázaro, pero estas mujeres habían visto caminar al maestro en poderes y en señales. Eran unas discípulas fieles, unas mujeres que estaban evocadas al amor de su maestro, al amor puro de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. La piedra que era grande, del cual era la preocupación de estas mujeres, pero eso no las detuvo, la piedra ya había sido removido. Cuando nosotros creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no está en un madero, Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre en el trono celestial. Dice que la piedra ya había sido removida. Tremenda la fe de estas mujeres que con el valor, sabiendo que había un imperio romano del cual no estaba de acuerdo de lo que Jesús predicaba, ellas no tuvieron miedo ni al imperio romano ni al obstáculo de esa piedra. No tuvieron. Y ellas fueron a cumplir el rito de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Quita la piedra. Quita la dureza de tu corazón. Hoy Dios te dice a través de esta predicación, cuando quitemos la dureza de nuestro corazón, el Señor nos resucitará para caminar como estas mujeres, fieles discípulas del Maestro, mujeres de fe, que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, ellas fueron a la tumba del Maestro. En esos tiempos, las mujeres no tenían mucha credibilidad. Eran reconocidas las mujeres como esclavas o como criminales, pero Dios les dio el beneficio. Dios las bendijo y las recompensó por haber hecho una obra al Maestro. Toda la obra que nosotros hagamos para Dios tiene recompensa. Estas mujeres tuvieron su recompensa. Dice que cuando llegaron la piedra ya estaba removida. Verso 5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Cuál fue la recompensa de estas mujeres? Que fueron las primeras testigas oculares de que el Maestro había resucitado, porque cuando ellas llegaron ya la piedra estaba removida. Ya había un joven, dice la Biblia, un joven. ¿Quién es ese joven con ropas blancas? Un ángel que Dios envió para remover la piedra, cubierto de una ropa larga, y ellas se espantaron.
Cuando vieron a este joven se espantaron, se asustaron, se atemorizaron y dijeron, Dios mío, ¿dónde está el maestro? Si venimos a ungirlo, ¿dónde está el maestro? Verso 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. El Cordero inmolado, el Cordero de la Pascua, Jesucristo, el sacrificio vivo, ha resucitado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ya no está aquí. No está aquí. Ya no estaba el Señor Jesucristo. Y ese fue el mensaje que le dio este joven con ropas blancas, de las cuales ellas se espantaron, se asustaron. Ya no está aquí. ¿Qué era lo que estaban haciendo estas mujeres? Buscando a Jesús. ¿Qué nos deja este mensaje? Que nosotros todos los días tenemos que estar buscando a Jesús. No esperemos una fiesta anual, que es Semana Santa, para recién levantarnos e ir a ungir el cuerpo del Maestro. Entonces, la unción que estas mujeres querían derramar sobre el Maestro quería derramar sobre ellas, porque Él es el ungido y ha venido a ungir a todo aquel que le busca de todo corazón. Ellas, al salir de la mañana, al estar chocantes con toda la guarda romana, ellas habían salido de la zona del confort, de la zona de seguridad. Y muchos de nosotros no queremos seguir a Jesús, no queremos servir a Jesús porque no queremos salir de la zona del confort, de la zona de seguridad. Ay, no, y ponemos obstáculo. Esa piedra tenemos que quitarla. La piedra fue removida. ¿Por qué fue la piedra removida? Jesús tiene el poder para hacer cosas maravillosas, pero Dios permitió que la piedra fuera removida para que ellas pudiesen entrar a la tumba. Dios ha permitido resucitar para que tú veas los milagros y señales que Él puede hacer en tu vida, en tu nación. Dice el verso 7, pero id, el mensaje que daba el ángel es, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Todo lo que Jesús había predicado, todo lo que estaba escrito, se estaba cumpliendo. Ya se estaba cumpliendo. Dijo, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros. ¿Cómo va el Señor? El resucitado va delante de nosotros como poderoso gigante, y Él es nuestra retaguardia. Allí le veréis, como os dijo. El Señor lo dijo y así es hecho. El Señor te ha prometido que Él te levantará, que Él te bendecirá, que Él te transformará, que Él te restaurará. Así será hecho. Verso 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Al ver tal milagro, al ver tal maravilla, al ver tal revelación, al recibir el mensaje claro, conciso que les dio el ángel, las mujeres salieron espantadas, huyeron del sepulcro, porque el Señor ya no está en el sepulcro, el Señor ya no está en el madero. El Cordero volvió a su trono celestial como Rey y Señor de toda la tierra. Dice, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En un inicio, cuando ellas fueron al sepulcro, ellas fueron seguras a ungir el cuerpo del Maestro. Ellas solamente estaban preocupadas quién va a remover la tierra. Pero cuando se le declaró el ángel todo lo que Jesús había profetizado, todo lo que el Maestro había enseñado, ellas se espantaron. Yo pienso, cuando nosotros perdemos un ser amado, es un dolor grande, es un dolor terrible. Perder a un ser amado, sepultar, enterrar a un ser amado, es un dolor que te desgarra. Estas mujeres iban al sepulcro,
Era ya para cumplirse el tercer día, donde Jesús había dicho: al tercer día resucitaré de entre los muertos. El número 3 tiene mucho que ver con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice que tal era la alegría que ellas llevaban, pero cuando se les dio el mensaje, el maestro resucitó, el maestro ya está delante de sus discípulos. Ellas fueron corriendo a dar el mensaje. A ellas se les dio el privilegio de ir a darle el mensaje a los discípulos. ¿Quiénes fueron las privilegiadas? Las mujeres. Así que no rechaces ni desprecies a ninguna mujer, porque a Dios le plació que ellas fueran las testigas oculares de poder recibir el mensaje y transmitirlo a los discípulos. Juan capítulo 20, versículo 19 al verso 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, todo sucedió el mismo día. Todo sucedió, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas donde estaban los discípulos? Cerradas. En el lugar de los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús puesto en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Jesús ya no estaba con ellos. Jesús ya no estaba con las discípulas ni con los discípulos. Que había en el corazón de los discípulos miedo. Que había en el corazón de las mujeres espanto. Dice: Dios mío, pero cuando los romanos lo vean resucitado a Jesucristo, otra vez lo van a crucificar. No, Jesús ya resucitaba con un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Dice: y las puertas estaban cerradas en el lugar de los discípulos. Todos estaban reunidos y puesto en pie en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Si las puertas estaban cerradas y bien cerradas, ¿cómo entró Jesucristo? Si el sepulcro estaba cerrado, bien cerrado, ¿por qué removieron la piedra para que Jesús saliese? La piedra fue removida para que estas mujeres viesen que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque Jesús aquí no necesitó que la puerta se removiese, que la puerta se abriese. Él ya estaba en medio de ellos. ¿Y cuál fue las palabras que Jesús les dice a sus discípulos, a los que les enseñó, a los que los ministró? Paz sea a vosotros. Eso es lo que Jesús ha venido a darte a través de la resurrección. Paz sea a vosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que se vertió en esa cruz del Calvario nos reconcilia con Dios y con todas las cosas que están en el cielo como las que están aquí en la tierra. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero el sacrificio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos hace beneficiarios de nosotros ser bendecidos. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús les muestra la señal. Acordémonos que cuando Jesús envía a sus discípulos a preparar la cena pascual, la señal ¿cuál era? Observar a un hombre que iba con un cántaro de agua. Esa era la señal. Seguid a ese hombre que lleva el cántaro de agua, y donde el hombre ingrese, allí compartiremos la cena pascual. Esa era la señal, porque un hombre no llevaba cántaro de agua. Los hombres el agua la llevaban vertida en pieles de animal. Entonces dice que el Señor les enseña las señales. Miren los huecos, los clavos. Le enseñó el costado y los discípulos se regocijaron, creyeron que el Señor había resucitado, y fue fiel porque directo fue a los discípulos. Llegó a la vida de los discípulos. Esto es
un beneficio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué alegría de ver a Jesús, el que multiplicó los panes, el que sanó los enfermos, el que levantó a paralítico, el que transformó sus vidas, el que los renovó siendo resucitado! Y les vuelve a decir: la paz sea a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos para que reciban el poder del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros. Jesús ya resucitó, ya no está en un madero, ya no está ahí. Jesús está como abogado intercediendo por todos nosotros. Y aprovechamos estos tiempos para nosotros poder llegar a tu vida y decirte: Jesús es la Pascua. Él quiere que llevemos una vida consagrada. Los miedos y los temores que llegaron a la vida de las discípulas y de los discípulos, Jesús sopló sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que se nos ha sido regalado para nosotros decir: Abba, Padre. Jesús está vivo. Nosotros servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, a un Dios que resucitó de entre los muertos, y su victoria es la resurrección. Que Dios te bendiga. Voy a hacer esta corta oración y le decimos así, nos ponemos de acuerdo: gracias te damos, Padre, por ese sacrificio santo. Gracias por regalarnos la salvación de nuestras almas a través, mi Dios amado, de tu muerte y resurrección. Hoy estamos beneficiados porque sabemos que si morimos hoy, juntamente contigo resucitaremos y reinaremos para vivir en una vida eterna, gloriosa y llena de paz. Que Dios te bendiga. El Señor os ama demasiado.